Ok. 17 de octubre, Suave. 10:35 de la mañana. Nos encontramos con... Él tiene varias profesiones, pero aparte de ser sexólogo, es también psicólogo, es antropólogo, y ya no me acuerdo que conversé en su momento con él. Javier Ortiz. ¿Quién es Javier Ortiz? ¿Quién es? Me preguntas. Está difícil esa pregunta. Tal vez lo más importante que te voy a decir ahora es que no soy lo que mucha gente cree, porque tengo diferentes segmentos de personas que me conocen por alguna de mis áreas de trabajo. Y se imaginan que eso es lo que soy. De hecho, no sé si vos sabés, pero ahora la mayor parte de la gente que me conoce desde hace unos 2 o 3 años ni siquiera me dice Javier Ortiz, me dicen Francisco, que es mi segundo nombre. Y en el mundo indígena ni siquiera conectan mi nombre Francisco con Javier Ortiz, el sexólogo. Y ahora tengo muchísimos amigos en todos los pueblos indígenas, prácticamente de Costa Rica y en algunos otros fuera de Costa Rica por el trabajo que estoy haciendo ahora. Entonces tal vez sí me gustaría aclarar eso, ¿verdad? Hay mucha gente que me conoce en el campo de la salud holística, ¿verdad? Por el esfuerzo yo dediqué una parte de mi vida a introducir en Costa Rica las terapias alternativas. Fui yo con mi familia quienes prácticamente introdujimos o hicimos que realmente creciera la terapia corporal en Costa Rica. Fuimos nosotros quienes hicimos el primer instituto reconocido por el Estado en esta área, los que introdujimos el masaje, los que introdujimos la digitopuntura, los que introducimos la kinesiología, los que introdujimos el drenaje linfático. No, en ese caso no fui yo el primero en enseñar, pero sí fuimos los primeros en hacer un esfuerzo por crear espacios en donde se enseñara el drenaje linfático. Entonces la terapia corporal es una de las cosas que más me gusta. Yo soy terapeuta corporal, de hecho. El doctorado del cual me egresé en la Universidad de Columbia del Pacífico es en Ciencias Integrales de la Salud con especialidad en Holistic Body. Entonces en esa área yo trabajé muchísimo tiempo, hay gente que me conoce solo por eso, por esa área. Luego está otra área que tiene que ver más con técnicas modernas de psicología, para decirlo de alguna forma, porque el doctorado en el cual me egresé es en psicología transpersonal, es una especialidad en psicología tibetana. Entonces en el área de la psicología transpersonal me conocen por esa área nada más, ni se imaginan que tengo que ver con las otras áreas. En ese campo pues trabajamos muchísimo durante muchos años por introducir la terapia floral en Costa Rica, la biocomunicación, la hipnoterapia y las técnicas de psicología transpersonal en general. Por otro lado está toda la gente que me conoce por el yoga, ¿verdad? Que es muchísima gente en el campo del yoga y la meditación. Y ahora, como te contaba antes, desde el 21 de diciembre del 2009 estoy dedicado casi que 21 horas al día, literalmente, a este proyecto del día 1, que es un proyecto que tiene que ver más con la cuestión indígena y con carbono neutralidad. ¿Cómo en su momento, me refiero en su momento porque ahora me doy cuenta que la terapia corporal, la kinesiología y el lenguaje linfático está sobre la palestra en el caso tuyo? En su momento, ¿cómo nace la idea de estudiar o involucrarse con la sexología? Digamos que ahí fue como en realidad el origen de todo. Antes de que eso surgiera, yo estaba estudiando ingeniería civil en una universidad en Estados Unidos. Iba para otra universidad donde estudió mi papá y mi hermano, que es Texas A&M, que es una universidad con una visión pues totalmente
diferente a lo que yo hago ahora, ¿verdad? Y fue en marzo de 1971, cuando mi vida cambió radicalmente a través de una experiencia que tuve haciendo el amor en mi luna de miel. En ese momento yo no lo ligué con espiritualidad, porque siendo católico nunca se me ocurrió que sexualidad y espiritualidad estuvieran conectadas. Sin embargo, esa experiencia cambió mi vida para siempre. A la mañana siguiente ya mi vida había cambiado radicalmente. Ya, para decirlo de alguna forma, amanecí con la decisión de abandonar todo lo que tenía y todo en lo que había creído hasta entonces. Y me dediqué de una forma muy intensa a encontrar una explicación de qué era lo que me había pasado y cómo podía repetirse, para decirlo de alguna forma. Y a partir de entonces eso fue lo que fue guiando mi propósito vital hasta la fecha. De ahí pasó a otra cosa. En Costa Rica busqué respuestas en la psicología, no las encontré, en la antropología no las encontré, en la sociología no las encontré, en filosofía no las encontré. Por fin me encontré un libro de Wilhelm Reich, uno de mis maestros intelectuales, en donde por primera vez vi un acercamiento a la sexualidad utilizando la energía como concepto fundamental, y eso me llevó a conectarme con la tradición tantrista, tibetana, sexual, le llamamos de izquierda. Y cuando descubrí que existía una parte del Tíbet en donde decían que en la sexualidad estaba escondido Dios y que existía un camino a través del cual, utilizando la sexualidad, se podía alcanzar una experiencia mística y el estado de realización espiritual, yo dije, esto es. Entonces, de nuevo, cambié mi vida radicalmente, dejé el trabajo que tenía, inventé algo para conseguir un poco de plata y me fui en búsqueda de la explicación tántrica, ya con mis 2 hijos pequeñitos, después de haber trabajado en una cosa muy física, muy difícil, muy dura, que fue las canastas protectoras para las bolsas de basura. Fue mi primer trabajo en campo ambiental. Eso lo inventamos papá y yo. Esas canastitas con palo, para poner la basura arriba. Y trabajé en eso durante meses. Al principio ganaba muy bien, antes de que la competencia echara a perder el negocio. Y con eso conseguí la platilla suficiente para coger un avión y irme a donde quien fue mi primer maestro, mi segundo maestro, tal vez mi primer maestro, podríamos decir, en campo espiritual, que fue un Lama, Tartan Tulku Rinpoche, y de ahí fui pasando a los otros maestros hasta llegar a cumplir con esa parte en mi vida, a entender exactamente qué fue lo que me pasó y demostrar que yo podía recuperar ese estado, que eso podía repetirse a través del desarrollo de una gimnasia psicofísica que desarrollé a principios de los años 80. ¿Qué significó para Javier Ortiz vender una idea no tuya, tan terrible para el momento sociohistórico que vivía el país al tener que hablar de sexo? Sí, la historia verdadera casi nadie la conoce. Todo el mundo cree que la historia comenzó cuando estuve en la televisión por segunda vez. Realmente la historia comenzó 10 años atrás. Cuando estuve en la televisión por primera vez fue en Canal 6 y fui invitado por un gran personaje de la política y del mundo intelectual en Costa Rica, y que ya murió, por cierto, no me acuerdo el nombre, ahorita te lo digo. Y ese programa fue una entrevista que él me hizo, nadie me conocía, y el impacto fue tan grande que tuve la llamada de 3 abogados que me decían que sus compañías iban a demandarme porque había hablado sobre sexualidad y medicamentos. Y
la receptora de teléfonos de Canal 6 se saturó. Y por cierto, yo no sé qué le pasó, duraron varios días en arreglarla. De la cantidad de llamadas que tuvimos. Y ahí comenzó un enfrentamiento fuertísimo con la Iglesia Católica, por un tema que te compete. Porque decían, yo estaba recomendando desde entonces el derecho de la juventud a tener una vida sexualmente activa. Pero yo decía sin penetración, y lo sigo diciendo. Y la Iglesia vio esto como que yo estaba recomendando la masturbación mutua, que para nosotros los sexólogos es como Chile, ¿verdad? Porque no puede existir tal cosa, masturbación mutua. Es decir, si me estoy estimulando con otra persona, eso es hacer el amor, ¿verdad? Sin penetración. Pero bueno, ahí comenzó un enfrentamiento fuerte con la Iglesia Católica. Yo llamé al doctor Bordel Pomeroy, que había sido mi profesor, coautor del informe 15. Le conté lo que estaba pasando. Y él me dijo, ¿qué es lo que dicen? Bueno, una de las cosas que decían es que yo venía con un doctorado que sabía mucho de sexo, pero no de la sexualidad de los costarricenses. Y Bordel me dijo, sí, en eso sí tienes razón. Entonces lo que te recomiendo es que no volvas a salir en los medios. Dijo, mínimo 10 años. Solo trabajar con clientes. No salgas en los medios, ni en la tele, ni en la radio, ni en ningún lado. ¿Este señor es mexicano? No, es un gringo, es el coautor del informe 15 y es uno de los padres o abuelos de la sexología moderna, el doctor Bordel Pomeroy. Y yo tenía un programa de radio y le dije a la persona con la cual tenía el programa de radio lo que me había dicho Bordel, y me dijo, bueno, ahí está bien, qué lástima. Y 10 años después, exactamente un día, tocaron la puerta de mi oficina y era ella. Y me dijo, aquí vengo, ya pasaron los 10 años. Fui a la radio y a los 3 días ya estaba en la televisión. Fue interesante, teníamos que cumplir ese papel. Teníamos que lograr ese objetivo que era muy simple, era desmitificar el tema de la sexualidad en los medios. Simplemente sabíamos que si decíamos todas las palabras, si decíamos vagina por primera vez en la tele, si decíamos pene, si decíamos penetración, si hablábamos sobre homosexualidad, sobre el arcoíris del género, independientemente del escándalo que se hiciera, la gente se iba a acostumbrar a utilizar las palabras, ¿verdad? Ese objetivo lo logramos 100%, ahora tal vez vamos a hablar un poquito más de eso. Y logramos otros objetivos que nunca nos hubiéramos imaginado que se pudieran lograr a través de la tele en esa época. ¿Cuáles sectores de la sociedad costarricense se opusieron al discurso abierto y directo que pregonaba Javier Ortiz en los 80s con su grupo, con su equipo? O en ese momento estaba solo, prácticamente contra el mundo, o el mundo nacional me refiero, no el mundo entero. Tenía mi familia, ¿verdad? Estoy tratando de recordar, Mauro Fernández apenas había, en esos días, todavía no había aparecido. Tiempo después llegó a visitarme, un día hablamos y me dijo, me interesaría estudiar eso que vos estudiaste. Por cierto, hay una anécdota muy simpática y tal vez después la contamos, sobre uno de mis maestros en ese entonces, y Mauro. No, prácticamente estaba solo. Creo que había una gente en el Ministerio de Educación, los que habían elaborado las primeras famosas guías sexuales. Hay unas 2 o 3 personas que me apoyaban. Y mi familia, ¿verdad? Contando mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mis yernos. Alexander Loinás, que en aquel entonces tuvo que apoyarme mucho, es el que me acompañaba a la televisión y hasta me ayudaba y me protegía, porque una época en donde casi que hasta guardaespaldas teníamos que tener. Pero sí, prácticamente estaba solo. Los medios no se atrevieron a apoyarnos. Las agencias de publicidad básicamente dijeron a sus clientes, no
no se la jueguen, no se la jueguen, este tipo no sabemos quién es, probablemente ahorita va a caer con alguna historia rara, no se la jueguen, porque muchas personas me lo dijeron en el transcurso de los años. Y bueno, estaba lógicamente de las personas que me invitaron al principio a la televisión, ¿verdad? Que fue, seguro, vos viste los primeros programas, Sí, claro, que fueron en Canal 7, que era básicamente Pilar, ¿verdad? La que hay que reconocer, o sea, sin el apoyo de ella jamás se hubiera logrado. Ella fue la que puso un pie adelante y dijo, aquí, de hecho, hay muchas anécdotas por ahí, pero en algún momento ella dijo, si no lo dejan a él venir, yo me voy. ¿Verdad? Entonces sí tenía muy poca gente que me apoyaba realmente, y los sectores que se opusieron, yo diría la Iglesia Católica, no directamente, sino más que todo a través de algunos grupos laicos, de mujeres, y un grupo del Opus Dei, básicamente de forma más o menos organizada, grupos religiosos, básicamente. Pero aparte de eso, y por motivos diferentísimos, habían otros grupos que juraron vengarse por lo que yo estaba diciendo, que estaba igualando a las mujeres a los hombres, y que estaba diciendo que las mujeres tenían pene. Algunos grupos de taxistas que me persiguieron y me amenazaron con literalmente arrancarme la barba y hacerme un nudo con los testículos. claro. Y muchas personas individuales que me gritaban por ahí, o me trataban de dar golpes un par de veces. Pero básicamente la sociedad costarricense respondió con estupor y sobre todo con risa. Les hacía mucha gracia ver que yo permitiera las llamadas que nos entraban. Les parecía sumamente interesante que yo me atreviera a hablar de todo lo que yo hablaba, porque eso ni siquiera se hablaba en privado. Y vino lo que llamamos el efecto Playboy en sociología, ¿verdad? Que es que cuando se hacían las encuestas nadie veía mi programa. Me decían los encuestadores de la televisión, es que su programa solo lo ven su esposa y sus hijos. Todo Costa Rica, las provincias. Porque la gente llamaba, ¿usted está viendo el programa? Y todo el mundo decía, no, jamás, ¿cómo voy a ver yo el programa de ese loco? Claro. Sí. Así fue la historia. ¿Qué quería realmente Javier Ortiz, Francisco Javier Ortiz, para el país cuando salió a estudiar al Instituto de Estudios Avanzados de la Sexualidad Humana en California? Bueno, como te dije, yo andaba específicamente buscando una explicación de qué era lo que me había pasado y la información necesaria desde el punto de vista de la ciencia contemporánea, que quería combinar con los conocimientos que estaba adquiriendo en tantrismo para crear una gimnasia psicofísica que me permitiera comprender cuál es el común denominador entre la experiencia mística y la respuesta sexual y cómo reproducir eso. Y eso fue lo que hice. Lo tenemos filmado en un video que se usa en los Estados Unidos. Interesante, se usa para enseñarle a las personas parapléjicas que independientemente de lo que te esté pasando mientras estés vivo, aunque no tengas ninguna respuesta sexual, puedes tener un orgasmo y disfrutar la sexualidad. Claro. Que estés así. Claro. Lo que yo demostré fue cuál es el fundamento, que en inglés le decimos el Energy Flow Response, sobre el cual se monta la sexualidad, pero que es la base de todos los sistemas de yoga y los sistemas meditativos reales y verdaderos al estilo de antes. Ok. ¿Cuándo incursionó o cuándo logras dilucidar la necesidad e importancia de hablar sobre sexualidad en Costa Rica? ¿Qué es lo que te mueve a eso? Es decir, el país lo sentías trabajé 10 años con clientes todo el día. Después de esos 10 años no existía nadie, ni en Costa Rica, ni en ninguna otra parte del mundo, que pudiera decir como yo, ¿a dónde estamos los costarricenses y qué es lo que estamos necesitando? Simplemente, eso es lo que te voy a decir. 10 años conversando con gente 8 horas al día,
fue lo que llevé yo a la televisión. La conclusión de eso, así es que ya nadie me podía decir que sabía mucho de sexo, pero no de la sexualidad de los costarricenses. No creo que exista en el país otra persona que tenga la información que yo tengo sobre lo que es la verdadera sexualidad en todos los costarricenses. Estoy hablando de todas las edades, estoy hablando de todos los géneros, estoy hablando de todo tipo de personas en este país. Okay. ¿Qué lectura daba Javier Ortiz al país cuando encontraste altos niveles de oposición al tema de la sexualidad? En realidad yo no me molestaba, me pareció completamente natural. Sí, años de estar con regímenes democráticos. Sí, o sea, donde todos nosotros fuimos educados, todavía sigue siendo casi igual, con el concepto de que la sexualidad es mala, sucia y fea. Las tres cosas, mala, sucia y fea. Incluso las personas que se creen más sanas y más liberales, en 5 minutos estar hablando con ellas, yo ya puedo ver las manifestaciones de esos tres conceptos. Repito, sexo es malo, sucio y feo, ¿verdad? Entonces, era lógico que eso iba a pasar, y lo que yo hice, que no fue comprendido por la televisión ni por las agencias de publicidad, es que yo hice dos cosas muy interesantes en mi programa de televisión, que no pretendía, que no tenía fines de lucro, obviamente. Desde el nombre lo puedes ver. Yo le puse al programa Sinceramente con Javier Ortiz. Ni siquiera lo ligué a un tema sexual. Esa fue la primera gran discusión con la televisora, porque ellos querían que se llamara Sexo y Más. Le puse Sinceramente. Y yo quería aprovechar ese programa para introducir todos los otros temas que introduje. La gente no se acuerda, porque me recuerdan solo hablando de sexo. Pero fue ahí donde por primera vez se habló de agricultura orgánica, de desarrollo sostenible. De las relaciones humanas, sí me acuerdo. De relaciones humanas y de todo lo que tiene que ver con terapia alternativa. Claro. Y de todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Claro, claro. Es un pleito grandísimo que tuvimos con la televisión, porque claro. yo llevaba a hablar de todas esas cosas en un programa que supuestamente era de sexo. Yo decía, no es de sexo. No, el programa se llama Sinceramente con Javier Ortiz. Sí, ¿Ves? Pero un componente más de toda la actividad mental y psíquica del costarricense. Sí, claro, el tema era sexo, porque era el tema en Costa Rica en ese momento. O sea, nadie quería hablar de agricultura orgánica y energía alternativa. Todos querían oír que yo dijera orgasmo y que la gente me llamara para insultarme. Entonces, la cosa interesante que yo hice fue que en el contrato estaba que yo no iba a permitir que se filtraran las llamadas. Y eso nadie lo hace ya. Lo que te quiero decir con eso es que está entrando una llamada y no se nos va a grabar. Luisito.